Nos acompaña Onan Vázquez, quien es representante del organismo civil Vida Plena. Onan, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo a todo su auditorio y muchísimas gracias por abrir los micrófonos para este tema. Al contrario. Oye, me gustaría que comenzáramos, ahora sí que desde el principio, entendiendo qué es la homofobia. Bueno, la homofobia es una conducta aprendida, son prejuicios y está basado en estereotipos. Entonces, la homofobia es el miedo, el rechazo, la aversión hacia, en este caso, hacia la diversidad sexual, hacia las personas que no tienen una orientación heterosexual. Entonces, todos aquellos que no son heterosexuales son señalados, son juzgados, violentados, incluso también el caso más extremo es el asesinato. Y bueno, esta conducta, estos miedos, estos prejuicios, estos estereotipos, principalmente los aprendemos en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces yo aprendí mucho de homofobia también en casa. Yo mismo, de alguna manera, sentía rechazo por quién era yo, por quién soy, más bien dicho, y me lo creí, ¿no? Entonces todo el tiempo creía yo que yo estaba mal, cuando en realidad el problema no era personal, sino más bien es un problema social. Y ahí en ese problema social está emparentado de alguna manera también con la xenofobia, el racismo, la misoginia. Y mientras que, por ejemplo, no se acepta que alguien hable mal, por ejemplo, de las mujeres o las denigre, o tampoco se acepta que alguien hable mal de las personas afrodescendientes, o también se critica o se evita que se hable mal, por ejemplo, de los indígenas. No ocurre así lo mismo con los homosexuales, o con las lesbianas, o con los bisexuales, o con las personas transgénero, porque está socialmente aceptado. O sea, es muy común escuchar chistes de homosexuales y todo el mundo se ríe y todo el mundo los aplaude, pero nadie dice está mal. Y eso es verdaderamente grave, porque la homofobia, a diferencia de la misoginia, del racismo, de la xenofobia y del antisemitismo, está socialmente aceptada. Y eso es verdaderamente grave, es muy lamentable, porque causa no solamente daño en las personas de la diversidad sexual, ¿no? Todo el tiempo, al ser señaladas por su orientación sexual, muchas personas verdaderamente caen en depresión y bueno, tenemos también incluso casos de suicidios, casos, por ejemplo, de jóvenes, de niños que huyen de su familia precisamente porque son homofóbicos. Entonces ellos y ellas, que cuando sufren esta homofobia muy violenta o muy virulenta, desgraciadamente huyen, ¿no? Y en este caso, pues, las familias se rompen y los lazos sociales también pues, se debilitan. Entonces, sí es un problema social, o sea, la homofobia es un problema social que se tiene que combatir. Onan, ¿cuál sería la diferencia entre homofobia, transfobia y bifobia? Están vinculadas, pero son diferentes. Sí. Cuando hablamos de homofobia estamos hablando precisamente de este miedo, rechazo o aversión hacia los homosexuales. Cuando hablamos de bifobia estamos hablando de temor, rechazo o aversión hacia las personas bisexuales. Por eso se llama bifobia. Y cuando hablamos de transfobia estamos también hablando de este miedo, rechazo o aversión hacia las personas transgénero o transexuales. Entonces, están muy relacionadas, ¿no? Por eso es que nosotros no solamente mencionamos la lucha contra la homofobia, sino también tenemos que luchar contra la bifobia, contra la transfobia y contra la lesbofobia también, ¿no? Que es también el rechazo, aversión contra las mujeres lesbianas. Este sector de la sociedad, ¿cuál es el principal o los principales problemas que enfrentan? A lo mejor temor al rechazo, como comentabas, la agresión física, la agresión verbal, la no aceptación por parte de la sociedad. Sí, exactamente, esos son los problemas más frecuentes y más comunes. Sin embargo, también hay discriminación laboral por orientación sexual. Y es aquí cuando hablamos del closet, ¿no? Entonces hay muchas personas que pues no se abren, no dicen, o sea, y no tendrían por qué, ¿no?
pero cuando son descubiertos en la empresa, comienzan a sufrir hostigamiento hasta el grado de que les imponen más horas de trabajo y una serie de cuestiones, de presiones, por ejemplo, en el trabajo, para que renuncien o de plano para despedirlos, ¿no? Y perder su trabajo. Por el otro lado, también en cuestiones de acceso a los servicios de salud, ¿no? En donde si los servicios de salud son homofóbicos y no acuden, o sea, se alejan de los servicios de salud, también en los servicios de impartición de justicia, también es muy común encontrar esta homofobia. Y incluso, bueno, tenemos también la homofobia institucional, ¿no? Que es en este caso, por ejemplo, el rechazo de las instituciones públicas para otorgar servicios o como por ejemplo para modificar leyes que impiden el goce pleno de los derechos como ciudadanos que somos. Entonces, por eso tenemos ahí, en este caso, como violencia institucional, la negativa del Congreso del Estado de Puebla para modificar el Código Civil, que actualmente es contrario a la Constitución, contrario al artículo primero, en donde nos dice que está prohibida la discriminación por orientación sexual o por preferencia sexual. Entonces, son violencias también de todo tipo que viven muchas personas y principalmente, de alguna manera, los más afectados son los más jóvenes. Los jóvenes que de alguna manera todavía no entienden bien su orientación sexual, porque la orientación sexual se descubre. En este caso, los heterosexuales descubren que son heterosexuales, los homosexuales descubrimos que somos homosexuales, o sea, y cada una de estas orientaciones sexuales es un proceso de alguna manera natural que se da a lo largo de nuestra vida y en este sentido, bueno, este descubrimiento muchas veces causa angustia, ¿no? Porque entonces dicen, el problema no soy yo, o sea, el problema no está en mí, el problema está en una sociedad homofóbica que nos ha enseñado qué es la homofobia, ¿no? Entonces, y la aprendemos, como les dije, pues en nuestra familia, la aprendemos en nuestro trabajo, la reproducimos y muy pocas veces nos cuestionamos de todos estos daños que puede causar a las personas la homofobia, ¿no? Entonces, tenemos verdaderamente hoy un problema. Muy bien. ¿A qué podría deberse el hecho de que cada vez son más las personas que deciden precisamente decir, bueno, yo soy homosexual, y cada vez lo hacen con menos miedo? Sí, exactamente. Tú tocaste un punto muy importante, el miedo. El miedo al rechazo, el miedo a que me discriminen, el miedo a que me agredan, el miedo a que me maten. Y bueno, precisamente para no sentir ese miedo, se trata de que los jóvenes, todas las personas de la diversidad sexual se empoderen, o sea, que busquen ayuda verdaderamente que les permita aceptarse como son y no querer cambiarlos. Sí, porque también, desgraciadamente, hay personas que buscan ayuda en los lugares menos indicados. Y entonces quieren curarlos porque todavía se sigue pensando que es una enfermedad y no es una enfermedad. Precisamente el día de hoy se está conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia porque un 17 de mayo de 1990 sale la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales. Entonces se dan cuenta finalmente de que estábamos equivocados, no es una enfermedad, no es una enfermedad ni es una enfermedad mental. Entonces, por eso es que se conmemora este día, precisamente porque sale de este catálogo la homosexualidad como enfermedad mental. ¿Cuál sería un buen lugar para buscar ayuda, como mencionas, ¿no? Porque si de repente dices, oye, tengo que confiar en mi familia, en mis papás, pero también estás comentando que muchas veces los papás son los que rechazan, los hijos dicen, ¿cómo le voy a decir esto a mis papás? Entonces, ¿en quién puedo confiar? Sí, claro. Afortunadamente hay organizaciones como la nuestra en donde podemos orientar tanto a los jóvenes o no tan jóvenes que están sufriendo, que tienen temor de decirlo, y también pues hay profesionales. No todos los psicólogos tienen conocimiento de lo que es la homosexualidad o todas las otras identidades
sexogenéricas y desgraciadamente en lugar de ayudar causan un daño más grave. Entonces, sí tienen que ser muy cuidadosos en dónde pedir ayuda, pero por lo menos en nuestra organización pueden acudir y nosotros les vamos a orientar de la mejor manera para superar ese miedo y para superar también la violencia que viven, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los heterosexuales que no tienen que decir soy heterosexual, ¿no? O sea, esto ya de alguna manera se da por hecho, ¿no? Incluso con nosotros mismos. Nuestros padres nos crían como heterosexuales. Y si somos varones, te tienes que vestir y comportar de determinada manera. Si eres mujer, te tienes que comportar y vestir de determinada manera. Y así nos crían a nosotros, pero resulta que cuando nos damos cuenta de que, soy hombre, pero se supone que tengo que casarme o que tiene que gustarme una mujer y no me gustan las mujeres, ¿no? No como para tener una relación amorosa, no para tener una relación sexual, sino entonces, bueno, me doy cuenta de que mi relación la quiero establecer, mi relación amorosa, mi relación de cariño, mi relación de lazos afectivos, la quiero establecer en mi caso, por ejemplo, con otro hombre. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las mujeres lesbianas, ¿no? O sea, se dan cuenta de que no les gustan los hombres para tener este tipo también de relaciones afectivas, amorosas, sexuales, y las prefieren establecer con otra mujer. Entonces, por eso es que nosotros decimos que el amor no tiene sexo y el amor tampoco tiene género, ¿sí? Entonces, el amor es amor. Perfecto, Hernán. Pues muchísimas gracias por esta plática. Nosotros como sociedad pues nos toca entender, aceptar y sobre todo respetar. Sí, claro, por ¿no? supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias No, por al contrario. acompañarnos esta noche.